Buenas tardes para quienes nos acompañan desde España. Buenos días a los y a las participantes que nos acompañan desde América Latina y el Caribe. Les damos la bienvenida al seminario web sobre protocolos y tratamientos de pacientes con COVID en UCI. Como muchos de ustedes saben, esta acción se enmarca dentro de la estrategia de la OMS para apoyar a las instituciones de la región para afrontar la COVID-19. A la fecha, la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 se encuentra extendida por más de 185 países, con un número diagnosticado de 4.805.975 personas, con un número de fallecidos de 318.655 y personas recuperadas 1.787.595. Ningún país estaba preparado para una pandemia de estas características, producida por un virus altamente contagioso con un gran número de portadores asintomáticos o con pocos síntomas. Circunstancias que nos llevan a adoptar diferentes medidas y alternativas mientras se logra la vacuna y el tratamiento farmacéutico adecuado. Por ello, desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, consideramos importante compartir experiencias y en el caso que nos ocupa, la del Hospital Gregorio Marañón, para lo cual hemos invitado al doctor Juan Camilo Barrios Torres, a quien le agradecemos muy especialmente su participación y la disposición de su tiempo pues, para realizar esta acción. Nos acompaña, como en ocasiones anteriores, José Jaime Domingo, quien presentará al doctor Barrios, a quien también agradezco su participación y su apoyo. Antes de darle la palabra a José Jaime, les recuerdo que disponen de un espacio para formular sus preguntas y respuestas y un chat también, a través del cual pueden formular sus preguntas. José Jaime tiene la palabra. Hola, buenos días y buenas tardes a todos y todas aquí y en América Latina. Muchas gracias, Holman, y muchas gracias, doctor Juan Camilo, por acompañarnos hoy y por la dedicación que le ha puesto a esta presentación. El doctor Juan Camilo Barrios Torres es médico general egresado de la Universidad del Tolima, en Colombia, y especialista en medicina intensiva del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Además de ser médico adjunto del Servicio de Medicina Intensiva en este mencionado hospital, lo es también de otros hospitales del Grupo HM y del Hospital de la Cruz Roja en Córdoba. Muchas gracias, doctor Barrios, y tiene la palabra. Hola, buenas tardes para España y buenos días para Latinoamérica. Voy a poner un momento la presentación. ¿Se ve ya? Sí. Vale, pues buenas tardes. Ya, sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias. Agradecer a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social por la invitación y en especial a Holman y a José Jaime por la presentación. Y bueno, lo primero, como decía Holman, el coronavirus es una enfermedad a la cual nos hemos enfrentado en este último periodo de tiempo, que es una enfermedad nueva y del cual desconocíamos tanto su historia natural como su tratamiento, y es a lo que nos ha obligado a enfrentarnos a múltiples complicaciones, sobre todo y teniendo en cuenta que ha sido una gran cantidad de pacientes en un periodo muy corto de tiempo, y lo que ha hecho que hayamos tenido que tirar de medicamentos que se usaban para otro tipo de infecciones virales o otro tipo de enfermedades, y que tras el pasar de los días pues hemos ido evidenciando su funcionalidad o no. Para poner como ejemplo, esta ha sido la experiencia nuestra en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde vemos que en un periodo muy corto de tiempo pasamos en menos de una semana de tener alrededor de 400 casos diarios hospitalizados a cerca de los 16.000 casos. Y eso evidentemente se vio reflejado en el ingreso de los pacientes en UCI. Llegamos a tener en el punto máximo de la pandemia cerca de 1.600 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de la comunidad,
tomando en cuenta que nuestra capacidad hospitalaria, bueno, nuestra capacidad de UCI rondaba cerca de las 600 camas. Entonces, tomando en cuenta esto, pues el reto ha sido mucho mayor en cómo nos enfrentábamos a la enfermedad y, como lo decía anteriormente, en cuanto al tratamiento y a las medidas que hemos ido adoptando, sobre todo tomando en cuenta, empezamos a tener en cuenta las experiencias que tenían otros países, como fue el caso de China e Italia, y con eso hemos ido intentando llegar a tener o a objetivar o a consolidar un protocolo que es más o menos lo que vengo hoy a explicar. Esto sí, tomando en cuenta de que esto cambia casi que día a día por las múltiples publicaciones que están saliendo acerca del tratamiento de esta enfermedad, pero más o menos esto es lo que hemos ido haciendo las últimas semanas y pues espero que sea de ayuda para ustedes. Bueno, tomando en cuenta lo anterior y con la experiencia que hemos tenido con la enfermedad, lo primero era intentar entender cuál era la historia natural y para esto, bueno, se ha planteado este esquema que nos simplifica un poco más o menos el actuar de la enfermedad. Se ha dividido en 3 fases. Una primera fase que es la actividad viral, en donde pues está implicado sobre todo la replicación del virus, que es una fase inicial, un estadio temprano, y en donde están la gran mayoría de los pacientes, muchos de ellos asintomáticos, pero que siguen siendo portadores y que podían ser también, causar la infección. Una segunda fase donde vemos que ya empieza a haber algún tipo de lesión orgánica, sobre todo a nivel pulmonar, y en esto estarían los pacientes con enfermedad leve o moderada que hayan desarrollado algún tipo de neumonía. Y una tercera fase en donde encontramos los pacientes más graves, que generalmente son los que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, en donde creemos que toda la lesión orgánica secundaria se debe en principio, más allá de la actividad viral, a una respuesta hiperinmune por parte del paciente en contra de esta actividad del virus y que hace que la lesión orgánica secundaria lo lleve pues a los diferentes tipos de lesiones y a una mayor gravedad. Tomando en cuenta estas 3 fases, pues nos hemos planteado los 3 grandes pilares del tratamiento. El primero, que es lo que tiene que ver con los antivirales, que es intentar frenar la replicación del virus en esa fase inicial, para el cual se han usado diferentes medicamentos de los cuales se tenía experiencia con infecciones virales anteriores, pero que como lo veíamos en el esquema anterior, pues su uso debe hacerse de manera precoz y en fases muy iniciales, y muchas veces cuando estos pacientes ingresan a las unidades de cuidados intensivos, pues ya están en unas fases un poco más avanzadas y el resultado con el uso de estos antivirales pues queda un poco más limitado. El segundo pilar del tratamiento, que sería para frenar esta respuesta hiperinmune, que está mediada principalmente o estaríamos utilizando principalmente los tratamientos antiinflamatorios e inmunomoduladores. Y por último, y no menos importante, por no decir el más importante, que sería el tratamiento de soporte. Un tratamiento en el cual sí tenemos mucha experiencia, un tratamiento que le hacemos a la gran mayoría de los pacientes que están en unidades de cuidados críticos y de la cual pues más adelante hablaremos. Como les decía, el primer pilar del tratamiento es intentar disminuir o frenar la replicación del virus y con eso evitar que pase a los estadios tardíos, el estadio 2 y 3. En esto tenemos un gran grupo de antivirales. Están los inhibidores de la síntesis de RNA viral, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la entrada y otras terapias inmunomoduladoras. Como primera medida, intentar explicar con este gráfico cuál es el ciclo de la multiplicación del virus a nivel intracelular. Como saben, este es un virus que tiene alta afinidad por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentran principalmente en el endotelio pulmonar, pero que también se pueden encontrar tanto en el endotelio vascular, renal, cardíaco, etcétera. Tomando en cuenta esta experiencia, tanto del virus SARS-CoV-2 y además de los antiguos coronavirus, pues se han objetivado distintas dianas de tratamiento. La primera de ellas sería el uso de los inhibidores de la proteasa, que actuarían principalmente inhibiendo la proteólisis a nivel intracelular de la replicación del virus, y en el cual tenemos varios medicamentos. El fosamprenavir ritonavir, el darunavir cobicistat y principalmente el lopinavir ritonavir o el caletra.
Este fue el que principalmente usamos nosotros en el Gregorio Marañón y es el que generalmente se ha utilizado a nivel extensivo. Es un medicamento que ya conocíamos desde hace muchos años porque se ha venido usando de manera asidua en el tratamiento de los pacientes con VIH, a pesar de que con el pasar de los años ha caído un poco en desuso, sobre todo porque con su uso crónico se presentaban diferentes tipos de efectos adversos y también tomando en cuenta que tiene mucha interacción con otros medicamentos, pero que en el caso de la infección por coronavirus, hacer ciclos más cortos, pues se empezó a plantear como una primera propuesta de tratamiento. Se inició su uso secundario a experiencias anteriores que se habían tenido con antiguos coronavirus, sobre todo cuando hubo la pandemia, bueno, la epidemia de MERS y el SARS-CoV-1, en donde tenía actividad in vitro en contra de la replicación del virus. Gracias a eso, pues, y con la premura del tiempo que se tenía en la pandemia, pues se empezó a utilizar. Aunque sí que es cierto que ha caído cada vez más en desuso. Una vez ha empezado a salir evidencia sobre el tratamiento con estos antivirales, nos hemos dado cuenta que, como dice en este artículo, pues no se ha observado con un tratamiento estándar que mejore la severidad de la enfermedad. El segundo medicamento para tomar en cuenta, que es un medicamento que ahora está saliendo mucho en las noticias y que está un poco de moda y en el cual tenemos mucha esperanza, que es el Remdesivir, que es un medicamento que inhibe o que está a nivel de intenta inhibir la replicación del RNA viral, actuando sobre el complejo de la replicación y de transcripción, un análogo de nucleótido que pues como conocen ustedes, fue un medicamento que salió sobre todo cuando la epidemia del ébola o enfocado en la epidemia del ébola, pero que tiene in vitro o que tenía in vitro gran capacidad de actividad antiviral en casi todos los coronavirus, entre ellos el SARS-CoV-2. Secundario a esto han empezado a salir estudios en donde su uso parece ser que empieza a mostrar resultados prometedores, pero que todavía no contamos con una evidencia suficiente que lo respalde. Sí que es cierto que después del último New England, en donde se habla del uso compasivo del Remdesivir, y secundariamente y este artículo del JAMA, en donde a pesar de que en el estudio, enfrentando el Remdesivir con el grupo control, no se veían disminución de la mejoría ni días de estancia hospitalaria, haciendo un análisis posterior en los pacientes donde se había utilizado el Remdesivir en los 10 primeros días de inicio de los síntomas, sí parecía disminuir el número de días de estancia hospitalaria. Con estos resultados y debido a la presión de intentar tener un medicamento para controlar esta enfermedad, pues han empezado a salir mayores estudios, casi 350 estudios hay en curso para intentar comprobar esto. Y pues por último, como les decía, con la presión, pues ya la Organización Nacional de Salud de Estados Unidos ha hecho una cosa que no había hecho con otros medicamentos, que ha sido aprobarlo por la FDA para su uso compasivo. En España, lo tenemos un poco más controlado y más restringido. Al principio, la Agencia Española del Medicamento no lo tenía autorizado, sobre todo para los pacientes que estaban en estudios clínicos aleatorizados, y llegábamos a utilizar hasta 3 dosis. Lo teníamos controlado, Lo teníamos controlado y ahora con este último informe de la FDA estamos en espera de la aprobación por parte y para poderlo utilizar en la población general, sobre todo en el paciente crítico. El otro medicamento que se utiliza para el control del virus es la hidroxicloroquina, que como saben no es un antiviral per se, es un tratamiento antipalúdico, pero que gracias a que es un medicamento de bajo coste, que se puede conseguir muy rápidamente y del cual conocemos su perfil de seguridad, pues también lo hemos empezado a utilizar, sobre todo porque in vitro también se ha demostrado que actúa sobre todo impidiendo la entrada del virus a nivel inhibiendo la endocitosis.
Han salido múltiples estudios en donde se demuestra su actividad in vitro, pero sí que es cierto que no contamos todavía con evidencia que nos compruebe sobre lo que tiene que ver con disminución de la mortalidad y disminución de la estancia hospitalaria. A pesar de eso, y tomando en cuenta lo que les decía anteriormente, que es un medicamento de bajo coste y con un perfil de seguridad comprobado no solo en el uso antipalúdico, sino en el uso de otras enfermedades inflamatorias y autoinmunes, que nos ha permitido que, bueno, o lo hace que lo sigamos usando, sobre todo porque, aparte de su actividad antiviral, pues también parece tener algún efecto antiinflamatorio. Aquí vemos este último estudio del JAMA, en donde después de los artículos de prensa que salieron a principios de la pandemia, en donde la asociación de hidroxicloroquina y acitromicina parecía ser la solución de todos nuestros problemas, pues es un poco más de lo mismo. Demuestra que estos pacientes en una serie larga en los hospitales de Nueva York no demostraba diferencias ni beneficiosas ni no beneficiosas en los pacientes hospitalizados. Pero como les digo, a pesar de eso, lo seguimos usando y en espera de que salgan más estudios, sobre todo estudios ya clínicos aleatorizados, que nos permita corroborar su uso. En general, y para concluir un poco lo que tiene que ver con el tratamiento antiviral, pues, como les decía, son muchos medicamentos los que se han venido usando y los que están en estos momentos en estudio. Los tres grandes grupos fueron los que comenté anteriormente. Hubo uno que no comenté, que fue el uso del interferón, que también utilizamos en las primeras semanas de la pandemia, pero que después de la segunda semana y ante la poca evidencia y el poco stock que se tenía, se ha dejado para su uso específico, pero como ven, hay bastantes antivirales que se están estudiando a nivel mundial y todos en espera de tener algún resultado. Dentro de estos estudios está el estudio Solidarity, que es un estudio promocionado por la OMS, con 5 ramas de tratamiento, la primera con Dolquine más acitromicina, el segundo con Remdesivir, la tercera Dolquine más Caletra, la cuarta Caletra y la quinta Caletra más interferón. Estamos en nuestro hospital, el Gregorio Marañón hace parte de este estudio y estamos en espera, es un estudio multicéntrico, multinacional, estamos en espera de los resultados y a ver si empiezan a salir luces acerca del tratamiento antiviral. Esto es lo que tiene que ver con intentar frenar la replicación del virus. Ya pasaríamos a la tercera, bueno, al otro gran pilar del tratamiento, que sería intentar frenar la respuesta hiperinmune o la respuesta hiperinflamatoria de los pacientes. Y esto sería a través del tratamiento antiinflamatorio inmunomodulador. Recordar que se ha planteado que esta enfermedad en su fase tardía se funciona o se ve como si fuese o se comporta como si fuese una tormenta de citoquinas, una liberación exagerada de citoquinas. Ante eso, tomando los modelos in vitro y los niveles de interleuquina 6 que se han visto que se le dan en este tipo de pacientes, pues objetivando esto se ha planteado esta como otra diana de tratamiento. Por hacer un análisis, un paciente que tenga, los pacientes que se presentan con enfermedades leves o moderadas son aquellos en donde tienen una adecuada respuesta inmune. Estos pacientes tienen, pues sus células se despejan rápidamente del virus, crean rápidamente anticuerpos neutralizantes que inactivan al virus y por eso se cree que producen un daño pulmonar, una inflamación leves. Pero los pacientes que se comportan con la enfermedad más severa, pues esta respuesta inmune disfuncionante es secundaria a una infiltración excesiva de monocitos, macrófagos y células T, lo cual produce secundariamente una tormenta, una liberación exagerada de citoquinas a nivel sistémico, produciendo secundariamente edema pulmonar, lesión endotelial y una neumonía. Y con esto también lesión orgánica a diferentes niveles, extensa inflamación y daño multiorgánico, lo que finalmente vemos nosotros en nuestras UCIs y que lamentablemente lleva a muchos de estos pacientes al fallecimiento. El primer grupo de tratamiento con el cual esperamos frenar esta respuesta hiperinflamatoria es el uso de los corticoides, un medicamento que también tenemos un uso extendido en múltiples patologías, pero que no deja de enfrentar controversia, sobre todo en este tipo de infecciones.
Hemos pasado, por lo menos en nuestro hospital, a una política del todo o nada, inicialmente y basado, bueno, ahora lo voy a comentar, en los estudios anteriores no poníamos corticoides a ninguno, después empezaron a salir artículos de prensa, comunicaciones por WhatsApp y mucha información en esto a la cual nos hemos enfrentado todos, en donde parecía que los corticoides iban a ser la solución y que todo era la respuesta inflamatoria. Así que hemos estado entre el todo y el nada y nosotros hemos optado por una solución intermedia. Como les decía, basados en las experiencias anteriores con las enfermedades virales, sobre todo lo que tenía que ver con el H1N1 y los otros coronavirus que habían producido epidemia, el MERS y el SARS-CoV-1, pues demostraba que los corticoides en los coronavirus anteriores disminuía el aclaramiento viral y no demostraba ninguna mejoría clínica, y en el H1N1 pues tuvimos resultados hasta de aumento de la mortalidad. Tomando en cuenta todo esto, pues el uso de los corticoides estaba restringido para este tipo de pacientes, pero con el pasar de los días y de las semanas empezaron a salir múltiples publicaciones donde parecía ser que en algunos pacientes seleccionados este tratamiento nos podía ayudar a frenar un poco la respuesta inflamatoria. Aquí vemos los últimos estudios, de resaltar el último que es en One, un estudio de corte retrospectivo donde pues no muestra beneficio, pero como les digo, hemos pasado del todo a nada y nosotros pues hemos optado por una decisión intermedia. Y esto también basado en la evidencia. Tenemos evidencia del uso de los corticoides en pacientes con enfermedad pulmonar grave y que desarrollan síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es como se presenta en la mayoría de estos pacientes, sobre todo con el uso de la metilprednisolona y la dexametasona. El último estudio, que es de compañeros de aquí de España, del doctor Villar y colaboradores, publicado en el Lancet, donde el uso de la dexametasona en los primeros días del síndrome de distrés respiratorio mejoraba la mortalidad con una diferencia significativa. Y evidentemente los pacientes que tengan o que se presenten con shock séptico refractario o con shock hemodinámico refractario y en los que se sospeche insuficiencia suprarrenal relativa, pues el uso de la hidrocortisona es un arma con la que hemos contado en los últimos años para el tratamiento de la misma. Y también tomar en cuenta que lo que estamos haciendo ahora. Primero, pues que evidentemente no existen estudios fiables de seguridad ni eficacia. Tenemos muchos datos contradictorios en el uso de los corticoides y sesgos en el planteamiento de estos estudios. Pero pese a la controversia, pues nosotros lo estamos usando. Seleccionando pacientes, aquellos que tengan empeoramiento radiológico con afectación bilateral extensa, un aumento progresivo de la necesidad de oxigenoterapia o del soporte respiratorio, en donde según marcadores bioquímicos veamos marcadores de hiperinflamación, sobre todo mediados por los reactantes de fase aguda y la interleuquina 6 y la ferritina, y en aquellos donde se presenten, como les decía, con shock séptico y con necesidad de aminas a dosis crecientes, sospechando la insuficiencia suprarrenal relativa. Y evidentemente los pacientes que ya usaban corticoides previamente, pues mantener los corticoides. Ya después del uso de los corticoides empezaron a salir medicamentos que intentaban frenar esta respuesta o esta liberación exagerada de citoquinas, entre los que se encuentra el tocilizumab, que también cuando se nos presentó parecía ser la punta de lanza para derrotar esta enfermedad, pero que con el pasar de los días, o por lo menos en nuestra experiencia clínica, también hemos ido viendo que la respuesta no es tan clara como se pensaba in vitro. El tocilizumab actúa sobre los receptores de interleuquina 6 y frena la respuesta inflamatoria. Inicialmente nos basábamos en un estudio hecho en China, como la mayoría de los estudios, ya que fueron los primeros en enfrentarse a la pandemia, donde parecía ser que había un efecto protector o de mejoría en el tratamiento con el tocilizumab, pero que, como les digo, posteriormente la evidencia lo soporta un poco menos. Todo ahora está pendiente de los ensayos clínicos que hay en marcha. Aproximadamente 150 estudios en marcha con el tocilizumab, y lo que tenemos nosotros actualmente es una recomendación por parte de la Agencia Española del Medicamento, en donde solo su uso es para también pacientes muy seleccionados, aquellos con neumonía intersticial y con insuficiencia respiratoria grave,
los que hayan tenido un empeoramiento progresivo, rápido respiratorio y que necesiten ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ya sea el caso, que tengan fallo extrapulmonar con un SOFA mayor o igual a 3, los que sean susceptibles de ser ingresados en UCI y aquellos en donde se documente, como hablábamos con los corticoides, de una respuesta inflamatoria sistémica grave, con un dímero D mayor de 1500 o un aumento progresivo de la interleuquina 6. Inicialmente usábamos una dosis inicial que se podía repetir hasta 2 veces para completar en total 3 dosis, y ahora solo tenemos autorizado una dosis única entre 400 y 600 miligramos en función del peso. Y ya después, bueno, tomando en cuenta todas estas dianas de tratamiento, han empezado a salir otros múltiples tratamientos intentando inhibir las interleuquinas y la respuesta inflamatoria, como son la colchicina, el siltuximab, el sarilumab, el anakinra, pero todo esto también con mucha menos evidencia que los tratamientos anteriores y en espera de los resultados de los estudios clínicos aleatorizados que nos soporten un poco su uso. Y ya otros tipos de terapia inmunomoduladora mucho más rara y algunas hasta sin nombre y en espera de los estudios que lo soporten, como los anticuerpos monoclonales, los inhibidores del complemento, la ciclosporina A, etcétera, etcétera. Bueno, y por último, en lo que tiene que ver con el tratamiento específico del virus, algo en el cual también guardamos muchas esperanzas, pero que también estamos en espera de resultados, que es el uso del plasma convaleciente, que obtendríamos tanto un efecto en las 3 fases de la enfermedad, tanto por su efecto antiviral, ya que aportaríamos al paciente de anticuerpos neutralizantes, como por sus efectos inmunomoduladores, por el aporte a pacientes de citoquinas proinflamatorias, de inhibidores del complemento y de anticuerpos que permitirían también frenar eso. Como les digo, en esto tenemos muchas esperanzas y estamos en espera de los estudios de seroprevalencia para intentar hacer un banco de plasma convaleciente y a ver si empezamos a tener resultados con el mismo. Bueno, eso era lo que tenía que ver con lo específico del virus. Como les decía, pues es una cuestión de muchas luces y sombras, más sombras que luces, pero que a la vista de que no teníamos ninguna otra herramienta terapéutica, ha sido con lo que nos hemos enfrentado al virus y en espera de que hayan mayores resultados para poder dar un poquito más de opciones a nuestros pacientes. Y en lo que sí tenemos experiencia, en lo que sí tenemos evidencia, es en el manejo de los pacientes críticos como otra patología pulmonar y como se nos presentan día a día en nuestras unidades de cuidados intensivos. Para esto hemos propuesto esta fase, que es la del tercer pilar del tratamiento, que es la fase de soporte, donde tenemos la regla mnemotécnica de las 6 P's. La primera P se refiere a precoz, a la precocidad en cuanto a no diferir la necesidad de intubación, la necesidad de ventilación mecánica en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria grave y que se van a ver abocados al uso de ventilación mecánica invasiva, porque los estudios han demostrado que entre más se difiera en el tiempo este aislamiento de la vía aérea, aumentan las tasas de mortalidad. La segunda P se refiere a la ventilación protectora, ¿vale? Que es en estos pacientes que desarrollan un síndrome de distrés respiratorio en general, pues también nos ha demostrado la evidencia que es una de las pocas medidas que disminuye la mortalidad. Está dada por el uso de volúmenes tidales bajos, en torno a 6-8 mililitros por kilo de peso ideal, control estricto de las presiones, sobre todo de la presión meseta y de la driving pressure, el uso de PIP óptimas y la prevención de las asincronías y de la lesión inducida por el ventilador. Quería anotar un poco sobre la ventilación protectora, que sí que es cierto que las primeras semanas, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, creíamos que esta enfermedad pulmonar era un síndrome de distrés respiratorio usual o como al que estábamos acostumbrados a enfrentarnos en el día a día en nuestras unidades, pero empezamos a ver algún tipo de variaciones que posteriormente, en un documento que ha hecho el doctor Gattinoni, nos lo ha aclarado un poco y que ha presentado como 2 fenotipos distintos. Entonces, para reseñar que creemos nosotros que la ventilación protectora se debe seguir haciendo en todos estos tipos de pacientes, pero como en toda otra enfermedad es necesario individualizar.
Y es lo que hemos ido haciendo nosotros. Evidentemente, viendo pacientes que no se presentaban como un síndrome de distrés respiratorio usual, sino que los veíamos con compliance un poco más altas, con distensibilidades más bajas y que requerían o que creíamos que estaban sobredistensionados, pues estamos usando PIB un poco menores a las que usualmente utilizábamos en los pacientes con distrés. La tercera P tiene que ver se refiere al prono precoz, que es otra medida que ha demostrado en los pacientes con insuficiencia respiratoria severa y con síndrome de distrés respiratorio del adulto, la mejoría frente a la mortalidad. Los pacientes con hipoxemia refractaria y con una relación PO2-FiO2 por debajo de 150 deberían pronarse en las primeras horas de ingreso en UCI, ¿vale? El prono debería hacerse entre 12 y 16 horas y es una medida que, como les decía, ha demostrado mejoría frente a la mortalidad. Es una medida muy segura, que sí que requiere un poco de entrenamiento y de tener por lo menos 4 o 5 personas para la realización y de bajo costo. ¿Vale? La cuarta P tiene que ver a poca o mínima pseudoanalgesia. Esto también tomando en cuenta la experiencia que tenemos con nuestros pacientes en UCI, donde la sobresedación aumenta los riesgos de complicaciones tanto infecciosas como de enfermedad neuromuscular como de delirium, por lo cual, evidentemente, las primeras 24-48 horas van a requerir unos niveles de sedación óptimos para la conexión a la ventilación mecánica, pero que posteriormente debemos utilizar la mínima pseudoanalgesia posible para la adaptación a la misma y para evitar las complicaciones a las que antes me referí. La quinta P tiene que ver con los proyectos cero. Esto es una iniciativa que tiene la Sociedad Española de Medicina Crítica, la SEMISUC, desde hace muchos años, que es evitar las infecciones nosocomiales. Tiene que ver con el proyecto de neumonía cero y de bacteremia cero, que como les digo es eso, es intentar disminuir al mínimo con algunas medidas que ya ellos tienen o que tenemos generalizadas en las unidades de cuidados críticos para evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica y la bacteremia relacionada con los catéteres. Y por último, la sexta P, bueno, se refiere a la profilaxis antitrombótica, que en este inciso me quiero detener un poco, sobre todo por los últimos comentarios también que han salido, tanto a nivel científico como en algunas cadenas de WhatsApp y que se ha generalizado en la población general, como que esto no era una enfermedad viral, sino que era una enfermedad protrombótica y que ha hecho que nos revolucionemos un poco frente a eso. Sí que es cierto que hay que hacer una diferencia entre dos cosas fundamentales. La primera es la profilaxis antitrombótica que hacemos a todos los pacientes que ingresan en las unidades de cuidados intensivos y muchos que están ingresados siempre a nivel hospitalario, y esto lo seguimos haciendo de manera generalizada. Todos nuestros pacientes, independientemente de su enfermedad, y en estos en particular, pues están con su profilaxis antitrombótica, evidentemente salvo tengan algún tipo de contraindicación. Pero con el pasar de los días y sobre todo basados en la anatomía patológica y en las necropsias que se han hecho a algunos pacientes, parece ser que muchos de estos pacientes se comportan o tienen mayor afinidad a ser fenómenos protrombóticos. Ante esto, pues lo que nosotros proponemos es hacer un seguimiento estricto de este tipo de complicaciones. Valorar clínicamente y a diario los signos y síntomas que nos puedan llevar a sospechar enfermedad tromboembólica venosa, ya sea una TVP, y con esto, pues, si se tiene duda, la realización de ecodoppler de miembros inferiores, o si tenemos sospecha de tromboembolismo pulmonar, la realización de una prueba específica de imagen como sería el angioTAC. Hay un estudio que se ha hecho en China, donde de 1.008 pacientes, 40 de ellos, se les realizó TAC de arterias pulmonares, y de estos 40, a 25 se les realizó TAC de arterias pulmonares y de ellos solo 10 tenían TEP. Y lo único que nos demostró este estudio es que pacientes con una mediana de dímero D por encima de 11.000, pues la sospecha de TEP debería ser más alta. Entonces, esto también lo traigo a colación porque el dímero D, como saben, lo hemos utilizado en las últimas semanas como marcador pronóstico del virus. Funciona como reactante de fase aguda, es muy inespecífico y se eleva no solo en los fenómenos protrombóticos, y con el uso extensivo que hemos hecho, pues no teníamos un punto de corte para sospechar o no el tromboembolismo pulmonar. Pero bueno, con este estudio parece ser que pacientes que tengan dímero D por encima de 11.000
pues por lo menos deberíamos pensar en hacer un angioTAC de arterias pulmonares. Y lo otro que me refería con los mapas de yodo, esto es la experiencia que tenemos en uno de los grupos, en uno de los hospitales donde trabajo, de pacientes en los cuales empezamos a hacer angioTAC y un mapeo de yodo, que lo que nos muestra es en colores la difusión del yodo para medir de una manera indirecta la perfusión pulmonar, y que en los casos en donde no se puede hacer, funciona como si fuese una gamografía de ventilación-perfusión. Esto sería un paciente con un síndrome de distrés respiratorio usual, que como vemos tiene mucha lesión pulmonar, pero está teñido de amarillo casi por completo, lo que quiere decir que empieza a tener, o sea, que no tenemos problemas de perfusión. Este paciente ya empezamos a ver algunas zonas azules, esto es otro paciente, algunas zonas azules donde son zonas hipoperfundidas, pero con mucha mayor lesión pulmonar. Y el último paciente que les voy a presentar se ve, bueno, por comentarlos, un paciente en donde sospechábamos que podía estar, bueno, que tenía mucha alteración de la perfusión. Se le hizo un angioTAC inicialmente donde no se evidenciaban defectos de represión y se descartaba un TEP, por lo menos desde el punto de vista angiográfico, pero que tenía esta imagen. Como se ve en esta imagen, el pulmón estaba prácticamente azul. Esto nos llevó a pensar que estas imágenes que se presentaban en las necropsias de algunos pacientes de microtrombosis, pues también era alguna complicación de las que podíamos estar teniendo en nuestros pacientes, y evidentemente en este paciente nos planteamos el uso de la anticoagulación plena. Y bueno, esto es todo lo que tiene que ver frente al tratamiento del coronavirus. Evidentemente, como dice este estudio del New England, hay interminables números de tratamientos y de reuniones, pero no encontramos ningún tratamiento efectivo para esta enfermedad, o por lo menos no de momento. Y si no puedes hacer el bien, pues por lo menos no hagas el daño, que es lo que nos enseñó Hipócrates desde hace mucho tiempo. Quiero hacer dos anotaciones, sobre todo, que pues me lo pidieron desde la organización, frente al dilema ético o el problema que tuvimos, sobre todo en el pico máximo de la pandemia, sobre todo lo que tiene que ver al uso, bueno, a los criterios de ingreso en UCI. Fue un momento en donde nos vimos desbordados por la situación, donde contábamos con pocos recursos, donde extendimos, por poner de ejemplo, en mi hospital teníamos 24 camas de UCI y llegamos a tener 120 pacientes ingresados, con los límites que eso tiene, con utilizar unidades que no estaban adaptadas, con la colaboración de compañeros de muchas otras especialidades, pero que nos vimos obligados a tener una especie de triaje o de planificación, asignación y racionamiento de los recursos. Pero sobre todo, y lo que quiero dejar claro es que a pesar de lo que hay a nivel, o la idea que hay a nivel general de que se restringió el ingreso a nuestras unidades, sobre todo por la edad, pues lo hemos hecho más o menos o prácticamente con los mismos criterios que hemos hecho toda la vida y enfrentándonos a cualquier otra patología. Tenemos que tomar en cuenta que el síndrome de distrés respiratorio del adulto es un cuadro con elevada mortalidad, que tiene secundariamente muchas secuelas en los pacientes, y por tanto solo algunos pacientes se van a ver beneficiados de los recursos especializados. Dentro de los criterios que utilizamos para el ingreso, no tomamos solo la edad, sino las comorbilidades, la gravedad de la enfermedad y el compromiso de otros órganos, y sobre todo tomando en cuenta el concepto de la reserva biológica. Por lo tanto, pues lo que hicimos nosotros es intentar seleccionar a los pacientes en función de la prioridad. Como lo dice en este cuadro, la prioridad 1 serían los pacientes inestables que requieren monitoreo o tratamiento y que no pueden ser previstos fuera de la UCI. Esto para aclarar, con la pandemia hemos tenido que utilizar ventilación mecánica no invasiva, oxigenoterapia de alto flujo y adaptar unidades no de críticos, sino de hospitalización, y forzar un poco el ingreso de estos pacientes, sobre todo porque no contábamos con los recursos suficientes. La necesidad de ventilación mecánica, de drogas vasoactivas, etcétera, y pacientes con shock posquirúrgico o cirugía mayor. Estos serían los pacientes de prioridad 1. Los pacientes de prioridad 2, aquellos que requieran monitoreo intensivo y que puedan llegar a requerir intervención inmediata, o pacientes con condiciones comórbidas previas que pueden desarrollar eventos agudos. Y ya las otras dos fases de la prioridad, que fueron estos pacientes en donde se
podían ver menos beneficiados del ingreso en UCI. Pues muchas gracias por todo. Espero haber podido aclarar algo frente a lo que nos hemos enfrentado en el virus. No quería terminar la presentación sin antes hacer un reconocimiento, bueno, a todas las víctimas que nos ha dejado la pandemia, en especial a todos los compañeros sanitarios que han fallecido a nivel mundial, en especial en España y en Latinoamérica, y un apartado especial y reconocimiento al doctor Tejedor, que es un compañero nefrólogo del Hospital Gregorio Marañón, que lamentablemente ayer nos ha dejado. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrios. Una excelente presentación. También me sumo al sentimiento de condolencias por el médico. Lo escuché hoy la noticia del fallecimiento de este prestigioso médico. Bueno, tiene algunas preguntas. Una de ellas es si el Remdesivir, ¿cuánto tiempo ustedes consideran que puede estar ya, digamos, demostrada su efectividad? En la misma línea con el plasma de pacientes convalecientes, ¿qué tiempo también consideran que puede estar, de acuerdo con los ensayos clínicos, ya disponible para la utilización de pacientes con la COVID? Bueno, ya quisiera yo tener la respuesta. Eso va a depender de los resultados de los estudios. El Remdesivir estaba en fase 3 inicialmente, antes de su autorización para uso compasivo. Sí. Perdona, que es que... Sí, no, antes de su autorización para el uso compasivo y con estudios de muy poca potencia estadística lo han autorizado. Lo que les decía, nosotros aquí en España tenemos unas indicaciones específicas del uso, sobre todo dadas por la Agencia Española del Medicamento y que nos lo restringe bastante. Parece ser que la compañía, bueno, Gilead, que es el dueño del medicamento, en principio lo que escuchamos por ahí es que iba a liberar la patente y eso va a hacer que su uso pueda ser un poco más extensivo, pero estamos pendientes. En Estados Unidos yo creo que el uso va a ser mucho más amplio que lo que tenemos en los otros países. Nosotros aquí lo tenemos restringido solo para los pacientes que están en ensayos clínicos aleatorizados. Y lo del plasma convaleciente un poco más de lo mismo. Yo creo que hay muchos estudios frente a eso. Ahora lo pertinente es empezar a crear bancos de plasma, pero para eso se necesitan serotecas, se necesitan hacer pruebas, que todos los países estamos hasta ahora empezando a hacerlas y enfrentándonos a esto. Así que faltará tiempo para que lo podamos conseguir y que podamos tener resultados objetivables y que puedan ser demostrables en el tratamiento de estos pacientes. Gracias. Otra pregunta, ¿cuándo usar anticoagulantes y antiagregadores plaquetarios para evitar coagulación intravascular? A nosotros lo que intentaba explicar, nosotros usamos profilaxis antitrombótica a todos los pacientes ingresados, salvo tengan algún tipo de contraindicación, y anticoagulación cuando demostremos de forma objetiva que tiene enfermedad tromboembólica, ya sea un ATVP, un TEP, o en su caso aquellos pacientes, como lo mostraba en la imagen, que a pesar de no tener un TEP demostrado por angioTAC, si tienen defectos importantes de la perfusión pulmonar. En estos pacientes los estamos anticoagulando. No estamos haciendo un uso generalizado de anticoagulantes, como pues, parece ser que hay una línea de algunos hospitales en Estados Unidos que sí lo están. Nosotros de momento no hay evidencia que nos lo justifique, y sí que es cierto que la anticoagulación no deja de ser una medicación con importantes efectos adversos, sobre todo lo que tiene que ver con hemorragias graves. Así que lo tenemos restringido solo para ese tipo de pacientes. Y en cuanto a la antiagregación plaquetaria, pues evidentemente pacientes que tengan indicación para ello, pacientes que se demuestre ictus o que se demuestre enfermedad coronaria, pues en ellos sí se tendría que utilizar, pero como medida generalizada, por lo menos nosotros no lo estamos usando. Gracias, doctor. Nos acompañan 252 personas de 17 países de la región. Agradecerles por la asistencia. Preguntan que si podría ser un porcentaje aproximado de la mortalidad en UCIs por el COVID en su hospital. Mira, yo tengo la experiencia de dos, esto es revelar un poco los secretos de los trabajos que están pendientes de publicar mis compañeros. En el grupo HM Hospitales,
que es un grupo en el cual trabajo, la mortalidad en UCI está alrededor del 20% o 25%, y en el Gregorio Marañón, que es un número mucho más grande de pacientes, como les digo, en algún momento más alto del pico llegamos a tener hasta 120 pacientes ingresados en UCI, la mortalidad es un poco más alta, en torno al 35%. Gracias. ¿En qué pacientes se realizan las traqueotomías? Bueno, eso también bueno, lo primero, hemos compartido el protocolo, que no sé cuándo se va a poder compartir. Bueno, en el protocolo hay un desarrollo más amplio de toda la terapia, ya con dosis específicas y con medidas y con las medidas específicas del paciente en UCI. Y las traqueotomías al principio también fue un motivo de discusión, sobre todo por la exposición al virus. Como saben, ante el miedo que teníamos de la posibilidad de infección, el hacer una traqueotomía aumenta el riesgo por ser más invasivo, y las primeras semanas queríamos esperar hasta la negativización de la PCR, pero posteriormente, como cualquiera de los otros pacientes que tenemos. Nosotros somos muy de traqueotomía precoz, pacientes que lleven más de entre 7 y 10 días de intubación y que creamos que no pueden, que no va a ser factible la extubación pronta, los traqueostomizamos. Y ya quien realiza la traqueotomía depende. En el hospital Gregorio Marañón la realiza el servicio de otorrino, y nosotros en el grupo HM la hacemos nosotros, hacemos traqueotomías percutáneas, pero más o menos siguiendo los mismos criterios. Más o menos después del séptimo o el 10º día hacemos las traqueos. Gracias. Recordarles que tienen dos espacios en la plataforma para formular las preguntas, ya sea en el espacio preguntas y respuestas o a través del chat. ¿Qué tiempo promedio es la estancia en la UCI de los pacientes con la COVID-19? No les sé decir la cifra exacta. Hemos tenido pacientes, la mayoría de estos pacientes son de estancias prolongadas, cercana a las 2 semanas, pero tenemos actualmente pacientes que llevan más de 2 meses ingresados. O sea que son estancias largas, que eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo al momento de planificar las medidas frente a la elaboración de planes y de las camas de UCI, que no son pacientes de estancias cortas, que generalmente son estancias prolongadas y que van a tener colapsados los servicios de cuidados críticos por mucho tiempo. Ya, gracias. José Jaime, tienes algunas preguntas allí. Micrófono. Sí, ahora he vuelto. A ver, aquí también hay una pregunta sobre los antiagregantes plaquetarios. Preguntas cómo los utilizáis, si los utilizáis. Lo que les explicaba, no hacemos un uso extensivo de la antiagregación, solo en pacientes que tengan indicación específica, y sobre todo en los pacientes en los que se sospeche, bueno, tengan ictus o ACVs isquémicos o enfermedad coronaria. De resto, no hacemos un uso extendido de los antiagregantes. Y lo mismo en la anticoagulación, que no me quiero repetir, pero tampoco. O sea, solo en pacientes en los que sospechemos que tiene enfermedad tromboembólica. Vale, porque aquí había otra pregunta sobre eso. ¿Los pacientes que tienen terapia antitrombótica previa tienen algún factor de protección? No, en eso se mantiene. En eso, o sea, no hay estudios que demuestren que los proteja frente a las formas más graves del virus, o por lo menos no que yo tenga conocimiento, pero en estos pacientes que tienen ya previamente terapia antiagregante, pues se mantiene. Luego aquí dice, de acuerdo a su experiencia, ¿por qué pacientes jóvenes sin comorbilidades están muriendo? Bueno, no sé la respuesta de por qué, pero sí que es cierto que cuando empezó la pandemia, lo que nos vendieron, o por lo menos al inicio en China, era que era una enfermedad que afectaba solo a pacientes mayores y con factores de riesgo previos, pero con el pasar de los días nos empezamos a dar cuenta que también afectaba a pacientes con menor rango de edad. En la serie que tenemos en el grupo HM Hospitales, sí que es cierto que la edad está muy
asociada a la mortalidad. Por decirles, en nuestro grupo de pacientes ingresados en UCI, en el grupo, ningún paciente menor de 40 años falleció. Y a partir de los 65 años, la tasa de mortalidad empieza a tener un crecimiento exponencial. Pero hay otros factores de riesgo asociados que no son solo la edad, y que también lo estamos viendo y que están empezando a salir en algunos estudios, sobre todo, bueno, primero, el ser varón, al parecer, por tener más receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, y la obesidad, que también lo estamos viendo bastante, que son pacientes que generalmente desarrollan la enfermedad más grave. Aquí el comentario dice en el hospital donde, es que no sé si dice laboro, en la UCI la mortalidad es del 80% tristemente. Pero te da las gracias por compartir conocimiento y experiencia. Sí, tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho con el número de pacientes y con la edad. O sea, que se tendrán que hacer análisis, pero la tasa de mortalidad, o por lo menos la que está comunicada a nivel global, está en torno al 20-25% de los pacientes ingresados en UCI en la experiencia de los distintos grupos de trabajo, tanto en China, en Italia, ahora en Estados Unidos. Pero tiene que ver mucho con eso. Habrá que hacer un análisis ya posterior de qué grupo de pacientes fueron los que se ingresaron, qué comorbilidades tendrían, y con eso intentar dar un resultado, pero así a priori es muy difícil saber cuál es la causa de la mortalidad allí, que sea el 80%. ¿Qué protocolo de medicamentos están usando en vista de la gran variedad de opciones que hay? Nosotros ahora, actualmente, estamos usando la hidroxicloroquina. Bueno, inicialmente hacemos cobertura antibiótica general para evitar o como profilaxis de la coinfección bacteriana, utilizamos la ceftriaxona. Estamos usando la hidroxicloroquina más la acitromicina y esto como terapia específica. Y posteriormente, en los pacientes seleccionados, como lo decía anteriormente, el uso de los corticoides y el tocilizumab. En principio, nuestra intención es el uso del remdesivir, pero como lo tenemos tan restringido, pues nos llega a cuentagotas para algunos pacientes. Pero en los pacientes en los que entran en el estudio o que está autorizado, lo usamos. Dice, aquí en México nuestros médicos y personal sanitario jóvenes están muriendo. No sé si tiene algo que ver con el genotipo o con algún tipo... Bueno, esto ya es una visión personal que no está sustentado en nada. Sí que es cierto que aquí en España, o por lo menos mi sensación en los hospitales donde trabajo, que los pacientes sudamericanos, pues hay un gran número de pacientes sudamericanos en comparación con el número de la población que hay. Vemos muchos pacientes sudamericanos, que no sé si es que el virus, sí que es cierto que se ha venido demostrando que pacientes asiáticos y en blancos tenía mayor afinidad, pero estamos viendo que en Estados Unidos, sobre todo los afroamericanos y los latinoamericanos, son los que están sufriendo más. Habrá que hacer un análisis si es una cuestión de afinidad del virus o es una cuestión sociosanitaria, que también es una cosa que hay que verlo a posteriori, que son grupos poblacionales muy vulnerables y con mayores factores de riesgo, sobre todo en el tema del hacinamiento, y que pueden tener más exposición al virus, y que eso pueda ser la causa de que los estemos viendo más. Y en el caso de México, en que los médicos jóvenes estén falleciendo, yo creo que tiene que ver más con la exposición viral. La carga del virus parece ser que está muy asociada al desarrollo de la enfermedad o de la gravedad de la enfermedad. Y los médicos, si no estamos protegidos, o el personal sanitario, si no está lo suficientemente protegido y tienen una exposición al virus mucho más alta, pues lamentablemente pueden tener desarrollo más grave de la enfermedad. En nuestro hospital, bueno, como en todos, hemos tenido problemas de falta de material de protección, pero pues están haciendo estudios, sobre todo en personal sanitario expuesto, con terapia, sobre todo con el Kaletra, como terapia posexposición, como profilaxis posexposición. También estamos pendientes de los resultados, pero bueno, los compañeros de infecciosos del hospital parece que tienen muchas esperanzas en que, a pesar de que no nos prevenga la infección, sí por lo menos no hace que se desarrollen situaciones más graves. Otra pregunta es, ¿han utilizado plasmaféresis para disminuir la respuesta hiperinflamatoria? Sí, en el hospital se ha utilizado, pero en pacientes muy contados. Eso lo está llevando el servicio de nefrología del hospital, y también estamos pendientes de resultados. O sea, como
como en todo, como lo que les explicaba, estamos intentando sacar todo el arsenal terapéutico que tenemos desde todos los puntos de vista, a ver si con alguno podemos dar a la tecla, pero no tenemos resultados, o por lo menos no les puedo dar yo los resultados. Sé que se ha utilizado, que los compañeros de nefrología en mi hospital lo han usado, y bueno, a ver si empiezan a salir resultados del mismo. En la UCI no, pero en pacientes que han estado en planta, que han empezado a tener un deterioro progresivo desde el punto de vista respiratorio, lo han usado. En Bolivia se está hablando que la altura y la cantidad de radiación tienen actividad sobre el virus. Según su experiencia, ¿piensa que esto es real? No te sabría decir. Eso no sería ponerme a inventar. No tengo conocimiento sobre eso, la verdad. Quería saber si están teniendo casos de niños con COVID-19, con enfermedad similar o síndrome de shock tóxico o enfermedad de Kawasaki. Bueno, eso tampoco les puedo dar respuesta. Nuestro hospital está dividido. Tenemos el hospital pediátrico apartado del nuestro. Sí que les puedo decir que en las primeras fases de la pandemia, pues la situación con los niños era poco grave, o por lo menos tenían muy pocos pacientes ingresados en la UCI, tanto así que los compañeros intensivistas pediátricos sirvieron de apoyo en alguna de las unidades de críticos que se organizaron en el hospital. Y sí, en los últimos días han empezado a salir artículos de prensa sobre estos Kawasaki-like, y que parece un desarrollo un poco más grave de la enfermedad, pero yo creo que son casos muy limitados, es muy pocos casos, y por lo menos aquí en España ni siquiera tenemos la alerta frente a esto, y yo creo que son pocos, por lo menos la experiencia nuestra española. Muy bien. Holman, si tienes más preguntas. Sí, ¿la acitromicina tiene algún lugar o fase donde usar? Lo usamos en compañía del Dolquine, de la hidroxicloroquina, pero bueno, como hay que tener en cuenta que la interacción que tiene, hay que seleccionar a los pacientes, hacer bueno, tiene que ser, nosotros creemos que este tratamiento se debe hacer en pacientes monitorizados, en donde tenga un electrocardiograma previo, sobre todo por su relación con arritmias severas, y pues nosotros sí lo seguimos usando. Estamos pendientes, como les digo, la evidencia que lo soporta es poca o nula, pero pues es con lo que estamos contando de momento y lo seguimos usando. Gracias. ¿Cuál es el manejo nutricional del SDRA en el COVID-19 y si están participando en algún protocolo de micronutrientes? No, lo del protocolo de micronutrientes no. La nutrición intentamos iniciar la nutrición enteral de la forma más precoz y utilizar nutriciones específicas para SDRA, como es el Oxepa o el Pulmocare. Y siempre lo que les digo, intentar en los primeros días el inicio de la nutrición enteral. Hay momentos en que en donde no se puede, sobre todo en los pacientes que tienen bloqueo neuromuscular, con necesidad de opioides muy altos, en donde sí se ve con hilio y que tiramos de la nutrición parenteral, pero siempre con vistas al inicio de la nutrición enteral de forma precoz. Ya, gracias. ¿Qué esquema de hidroxicloroquina administran y desde qué momento? Desde el ingreso utilizamos 400 miligramos al día, la primera dosis, y después 200 miligramos 2 veces al día, perdona, durante 5 días. Extendibles hasta 10 días en función de la respuesta, pero en principio 5 días. Ya. ¿Tuvieron ingresados niños, aunque ya nos comentó que está separada la parte de niños de la de adultos, si tiene algún récord sobre los niños ingresados en terapia intensiva? No tengo datos sobre eso. Ya. Comenta el doctor que ampliaron su UCI de 25 a más de 120 camas. ¿Cómo hizo su hospital para cubrir esta demanda? Bueno, equipos multidisciplinarios, con el apoyo del resto de especialistas del hospital, sobre todo, y muy importante, el apoyo por parte del equipo de anestesia. Y como les digo, han venido a colaborar internistas, intensivistas pediátricos, cirujanos, y bueno, todo el que pudiera echar una mano ha estado ahí. Hemos pasado, habilitado hasta la biblioteca para comunidad de críticos. Así que, bueno, pero esto nos ha pasado a nosotros y a casi todos los hospitales de la comunidad. Tanto
tanto públicos como privados, porque en la privada también tuvimos que extender y duplicar nuestra capacidad de camas. Ya. Me imagino que tendrían algún número de intensivistas en el hospital que ayudara. Obviamente dispondrían de Menos, todo menos de los que, multidisciplinario. menos de los que hacían menos de los que necesitábamos. Ya. La verdad que contamos con los recursos que se contaban. Sí que es cierto que se intentó contratar más gente, pero bueno, no llegamos nunca a un nivel de profesionales adecuado. Menos de lo que se necesita. Ya. ¿Utilizan algún esquema de quimioprofilaxis? Bueno, lo que les comentaba, los compañeros de microbiología del hospital sí que están utilizando el Caretra y el Farunavir como quimioprofilaxis, como profilaxis en pacientes post-exposición. Casi todos los compañeros de mi hospital, de la UCI, lo están recibiendo y pues estamos en espera de los resultados. Ellos, la verdad, he hablado hace poco con uno de los compañeros que lleva el programa y creen que los resultados son buenos, sobre todo porque no están presentando enfermedades o desarrollo de la enfermedad grave a pesar de la alta exposición que tenemos, pero todavía nos falta evidencia. Pero sí, aquí sí lo estamos usando. Gracias. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Bueno, esto es para una clase completa. Bueno, no sé cómo abordar la pregunta. Son dos grupos totalmente distintos de Sí. microorganismos frente a su comportamiento, frente a su actividad patogénica, frente a su tratamiento. Si la pregunta va hacia utilizar antimicrobianos, pues evidentemente en esta patología viral el uso de los antimicrobianos quedaría excluida. Nosotros usamos, como les decía, profilaxis antibiótica, sobre todo para evitar la sobreinfección bacteriana, pero evidentemente son dos grupos completamente distintos de patógenos. Gracias. ¿Han utilizado, sabes, sobre la respuesta del uso de inmunoglobulina humana para pacientes que tienen contradicción del tocilizumab? Contraindicación. Sí, en alguna ocasión lo hemos usado, pero pues yo creo que los resultados son pobres. Sobre todo porque en estos pacientes donde utilizamos o usamos todo el arsenal terapéutico que se tiene, son pacientes que están yendo mal y que generalmente van a ir mal. Entonces, como medidas desesperadas, en algunos pacientes sí que hemos utilizado inmunoglobulinas, anakinra, tocilizumab, remdesivir, y a pesar de todo esto, pues los resultados han sido pobres. Pero no lo hacemos de manera sistemática, lo usamos de manera puntual como medida desesperada. Bueno, y lo que decía él, en algunos pacientes que tienen contraindicación del tocilizumab, pues tampoco lo usamos a no ser de que la evolución sea tórpida, y alguna vez sí, pues lo hemos usado de manera puntual. ¿Cuál es su opinión sobre el ibuprofeno en el caso de la Nada, COVID-19? nosotros en principio con las primeras medidas lo evitábamos, igual que como salió con el uso de los IECAS, pero posteriormente los estudios que han salido tampoco están relacionados con el uso de los AINES y los IECAS en aumento de la morbimortalidad con el virus. En la UCI como analgésicos utilizamos casi siempre derivados opioides más potentes y en segunda medida y escalonando el manejo analgésico, el paracetamol y el metamizol. Pero bueno, intentamos no usarlo, pero no porque tengamos evidencia de que le produzca más daño al paciente. En principio lo usamos menos. ¿Han usado ruxolitinib? Nosotros, no, como les decía, el hospital está en la unidad específica donde trabajo yo, no. Como les decía, mi hospital llegó a tener hasta 6 unidades de críticos por todo el hospital, y en función del del estudio que está en curso, sí hay algunos pacientes en los que se ha usado en el hospital, pero no tengo yo datos sobre la experiencia porque no lo he usado yo. Sé que sí lo hemos usado en el hospital, pero no yo específicamente. Gracias. Desde Bolivia preguntan que el gobierno aprobó la ivermectina para pacientes infectados. ¿Podría ser una solución? ¿Qué opinión la merece? Con la ivermectina pasa igual que con la mayoría de los medicamentos. Yo creo que estos son todo medidas desesperadas y entendibles porque no nos enfrentamos, como decía, a un virus nuevo y que todavía no tenemos un arsenal específico para derrotarlo.
pero bueno, nosotros no lo estamos usando, no hay ninguna evidencia que sustente su uso y aquí en principio no lo usamos. No, y sí creo que sería una solución, ya, ojalá fuera la solución, pero creo que no va a ser por ahí no van los tiros y que la solución no va por ahí. La solución yo creo que va a llegar el día que tengamos una vacuna y creo que va a ser la única solución específica para el virus, porque todas las dianas, como mostrábamos, las dianas terapéuticas frente a detener la replicación viral in vitro sí parece tener aceptable respuesta, pero ya en el día a día lo que vemos nosotros es que no lo es tanto. En esa misma línea con la vacuna, la que está probando Estados Unidos, ¿qué opinión le merece? ¿Cree que puede ser Bueno, yo efectiva? lo que hemos escuchado es que parece muy prometedora. El problema es que está en fase 2, todavía le quedan 2 fases de estudio y son las fases más importantes, que es la respuesta a una mayor cantidad de número de pacientes y ver los posibles efectos adversos. Y lo otro, estudiar si la inmunidad es activa o no. En principio, ni siquiera sabemos si la inmunidad que están desarrollando los pacientes que han pasado la enfermedad es suficiente para no desarrollarla nuevamente. Lo que creemos por la experiencia de los otros virus es que debe ser así. Pero bueno, al parecer los resultados son prometedores y bueno, parece que sale en diciembre, ¿no? En Estados Unidos y a partir de enero al resto del mundo. Pues yo creo que si eso sale nos vendría muy bien a toda la población en general porque sería la única forma de intentar frenar el virus, sobre todo ahora en el invierno que se nos va a solapar con el H1N1, o sea que con la gripe estacional, pues. Claro. Gracias, doctor. José Jaime, ¿tienes algunas preguntas? Sí, tengo algunas más. Dice, a día de hoy, ¿cuál sería la mayor definición de caso sospechoso, teniendo en cuenta que este término va cambiando con el cambio de fases de la pandemia, de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud el 10 de febrero? Sin embargo, en la actualidad se puede seguir aplicando la misma definición y vale la pena seguir haciendo la categorización de casos. Bueno, yo creo que lo que decía el comentario va en función de las fases que está pasando cada uno de los países de la pandemia. En Latinoamérica, donde empiezan a tener hasta ahora el repunte, sí que sería bueno. Nosotros aquí en un inicio, el caso sospechoso estaba muy ligado al contacto con posibles pacientes de países que tenían o que estaban desarrollando la pandemia, pero actualmente nosotros todo paciente respiratorio o que tenga fiebre lo estamos dando como caso sospechoso. O sea, cualquier paciente que ingresa por la puerta de urgencias que tiene sintomatología general, fiebre y algún tipo de síntoma respiratorio, lo damos como si fuese un COVID. Y en esta fase en la que estamos, que es una fase desescalada, nos estamos enfrentando a bastantes problemas, sobre todo porque estamos empezando a tener unidades limpias y sucias, bueno, sucias, unidades COVID y unidades no COVID, en los cuales tenemos que hacer la selección de pacientes. Sí que es cierto que por lo menos en nuestro hospital contamos con PCRs rápidas, que tenemos resultados en menos de una hora, al parecer muy fiables y con lo cual nos es más fácil la ubicación de este tipo de pacientes por las distintas plantas del hospital. Pero yo creo que la categorización es importante, sobre todo desde el punto de vista epidemiológico, y con el pasar de las fases, ya le digo yo que se van a ir, eso como decía el que preguntaba, pues esto va cambiando día tras día en función de la fase de pandemia en la que se encuentre cada país. ¿Qué medidas exitosas para un tratamiento se podrían tomar según su experiencia en campo? Yo creo que las medidas de soporte, yo creo que lo que hacemos nosotros en el día a día con todos los pacientes críticos, en lo que tenemos experiencia, en lo que contamos con evidencia, es lo que puede mejorar a los pacientes. El uso de la ventilación precoz, hay que recalcar el uso de la ventilación mecánica protectora y la disminución de la lesión inducida por el ventilador, o las medidas que hablábamos de las 6P. Yo creo que ese es el eslabón fundamental o el pilar fundamental del tratamiento de todos nuestros pacientes y este no debe ser distinto. O sea, este debe ser lo mismo y porque las otras terapias pues no nos ha demostrado nada y esta sí tenemos experiencia y evidencia que nos lo avala. Así que yo creo que eso debe ser lo fundamental, lo que hacemos día a día, a lo que estamos acostumbrados. ¿Han utilizado o saben sobre la respuesta del uso de inmunoglobulina humana en pacientes que tienen contradicción
Sí, ya, esa la había del ya contestado yo Ok. anteriormente. ¿Qué tal frecuente se ha presentado síntomas gastrointestinales en pacientes con COVID? ¿Tendríamos que Bueno, asociarlo? es mucho menos frecuente, pero lo tenemos. En mi experiencia personal, el primer paciente que ingresamos por coronavirus en el hospital de Córdoba, donde el trabajo, que la tasa de incidencia fue mucho más baja, solo se presentó con síntomas gastrointestinales. Como les digo, allí es una población en donde no estaba enfrentándose a la pandemia como Madrid o Barcelona, pero a pesar de eso lo sospechamos desde el inicio. O sea, en el momento en el que nos estábamos enfrentando a una pandemia, la extensión del virus cada vez estaba siendo mayor y ya había reportes de casos de que la afección gastrointestinal podía ser importante. Este no tenía ningún síntoma respiratorio inicialmente. Estuvo una semana con síntomas gastrointestinales, posteriormente desarrolló su neumonía, su distrés y lamentablemente falleció después, pero su cuadro inicial fue de diarrea. Así que hay que sospecharlo. Este quizás, no sé si podrás contestar porque es para niños, pero bueno, han encontrado casos en niños con síntomas parecidos al síndrome de Kawasaki que esté relacionado con el coronavirus. No, esto es lo que les comentaba anteriormente. Sí, o sea que hay reportes de casos del Kawasaki Light, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero nosotros, por la experiencia que yo tengo con niños, yo no tengo, o sea, no tengo experiencia con niños. En nuestro hospital, al parecer, o por lo menos lo último que escuché no teníamos, pero sé que hay reportes de casos. No es extendido, no es para generar alarma, ni mucho menos. El Kawasaki Light se ve en casi todas las infecciones virales y se puede presentar en otras infecciones virales en los niños, así que es una cosa esperable. O sea, que puede pasar, pero que no es una cuestión pues, que nos debe generar mayor alarma porque no son un número de casos como lo que estamos viendo en los adultos. Dentro de los medicamentos de sedación usados, ¿tienen alguna experiencia con dexmedetomidina, sedación consciente? Sí, bueno, lo que les digo es que con una hora era imposible desarrollar todo lo que queremos. En el protocolo viene un poquito más detallado. Lo usamos y lo usamos bastante. En principio hay que intentar evitar la sobresedación, utilizar medicamentos con vida media corta y que se acumulen poco pues intentamos siempre con nuestro protocolo utilizar propofol y remifentanil inicialmente y después en los periodos de destete intentar utilizar la sedación consciente y la dexmedetomidina lo usamos bastante y la verdad que nos va en términos generales bien. Tiene algunos efectos deleterios en algunos pacientes, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, pero tenemos muy buena experiencia, ya llevamos años usándolo y la verdad que tenemos buenos resultados frente a disminuir la tasa de incidencia de enfermedad neuromuscular, a mantener pacientes con sedación consciente. También tiene efectos para evitar el delirium, o sea que sí, lo usamos y con buenos resultados. Se han escrito algunos artículos sobre la potencial protección o prevención con vitamina D. ¿Hay alguna experiencia que indique que para los trabajadores sanitarios pueda estar indicada? Lo que decía en la presentación, hay múltiples estudios con múltiples tratamientos, entre eso la vitamina C. Nosotros no lo usamos de manera, bueno, generalizada a todos los pacientes, pero así como ha aparecido para esta enfermedad, también ha aparecido últimamente estudios que relacionan mejoría con el uso de vitamina C en pacientes con shock séptico. O sea, yo creo que eso está en fase de estudio, estamos esperando resultados y bueno, tampoco viene, o sea, tampoco es un medicamento deleterio que el que se quiera tomar la vitamina C en casa yo creo que no hace mal. Aquí habla de la vitamina D. ¿D? Ah, no. D. Los trabajos que hay sobre vitamina C, sobre vitamina D ya no los conozco yo. Sobre vitamina C ya Supongo te digo que hablaban de Alemania, que lo estaban prescribiendo los médicos allí. pues nosotros no, yo no tengo yo conocimiento del uso, por lo menos aquí en España. ¿A qué pacientes pronan precozmente? ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo? Bueno, pacientes con relación PO2-FiO2 por debajo de 150, ¿sí? Que tengan necesidades o requerimientos de oxígeno con FiO2 por encima del 60%, a eso los pronamos todos. ¿Por qué tiempo? Lo que les decía, intentar pronarlos entre, como mínimo, en principio 14 horas, entre 12 y 16 horas, con cambios posturales. Exige mucha demanda de enfermería por los cambios posturales que se deben
hacer continuamente los pacientes. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues hasta que veamos mejoría. Generalmente estos pacientes requieren como mínimo 3 o 4 sesiones de prono, por lo menos en nuestra experiencia. Hay pacientes que requieren mucho más y pacientes que mejoran y que posteriormente vuelven a presentar sintomatología, pero siguen siendo en general muy buenos respondedores a esta manera de reclutamiento, lo que es el prono. Dice, ¿qué riesgos tiene una persona con asma? Bueno, son pacientes con mayor factor de riesgo, igual que los pacientes con EPOC o con cualquier tipo de enfermedad pulmonar, sobre todo porque asociado a la lesión pulmonar que produce la actividad del virus, pues puede producir otra exacerbación de su cuadro asmático o de hiperreactividad bronquial, o sea que son pacientes de mayor alto riesgo. Tampoco tenemos nosotros muchos pacientes y de verdad, ni asmáticos ni EPOC ingresados en la UCI. Yo creo que estos pacientes, la mayoría de ellos que supieron desde un inicio que eran pacientes o personal de riesgo, han tomado las medidas de aislamiento de manera muy seria y ha evitado que se infecten. Y yo creo que esa es la otra, hablábamos de la vacuna y la otra medida, el aislamiento, yo creo que ha sido la pieza fundamental para por lo menos ver las cifras que tenemos ahora de bajada de muertos y de ingresados. Dice, ¿en todos los casos se desarrolla o aparece la trombosis, tanto en niños, No. jóvenes, adultos o tercera edad? No. O sea, lo que les decía, ya quisiéramos nosotros que la enfermedad se explicara solo por fenómenos protrombóticos, porque sería anticoagular y solucionado el problema, pero no. Son casos seleccionados, no es que veamos ni mucho menos la mayor cantidad de nuestros pacientes con TEP o con TVP, son pocos casos, pero sí que es cierto que como la enfermedad se comporta con algunos fenómenos protrombóticos, pues tenemos que seguirla. Entonces, sí, a todos los pacientes le hacemos la profilaxis antitrombótica y hacemos un seguimiento diario cuando les probamos a nuestros pacientes buscando signos de enfermedad tromboembólica, pero no lo vemos de manera generalizada. ¿En qué momento es ideal realizar la PCR-RT y cada cuánto tiempo sería indicado repetirlo en caso de falso negativo? Nosotros aquí lo estamos, la primera prueba posterior, o sea, el inicial sería, bueno, en el momento del diagnóstico. Es que a mí me toca hablar ya de la cuestión de nuestros pacientes en UCI. La mayoría de ellos vienen con PCRs positivas, algunos han venido con PCR negativa, pero con una clínica y radiológica de coronavirus y han estado ingresados y se lo repetimos a los 14 días y posteriormente en función del servicio nuestro de microbiología. Así que hacemos pruebas semanales o cada 14 días hasta que se negativice. Y una vez negativizada, hacen otra prueba para confirmar. Y por ahí vi una de las preguntas, que cuando levantamos el aislamiento, nosotros el aislamiento hospitalario no lo levantamos en ningún momento. Se van aislados hasta la alta hospitalaria. O sea, están en unidades específicas, tanto a nivel de la UCI como a nivel hospitalario, a las específicas de COVID y ahí se quedan aislados hasta que se vayan a casa. Antes de pasarle la palabra a Holman, hay un comentario sobre el manejo de la pandemia en Costa Rica y los números que se han publicado. Poco contagio, no hay contagio comunitario, máximo 17 internados, máximo 7 en UCI y 9 muertos. Pues qué buena suerte han tenido. Bueno, y tanto. Holman, ¿tienes más preguntas? Gracias. Sí, desafortunadamente disponemos de muy poco tiempo porque a las 6 tenemos otro seminario web. Un par de cositas. Sí, Costa Rica tiene una muy buena experiencia. Realmente vale la pena compartir esta experiencia. Vamos a mirar a la forma de poder ver quién nos la puede enseñar y compartir. Rápidamente, doctor, preguntarle si tienen algún criterio para dar de alta a los pacientes de la UCI. Nada, sobre todo que no requieran de manejo invasivo. Cuando la necesidad de soporte respiratorio es mínimo, o sea, que necesita oxigenoterapia bajo flujo, cuando tiene la suficiente fuerza para toser y que los niveles de enfermedad neuromuscular son mínimos y que no requiera soporte vasoactivo ni ninguna medida invasiva, como cualquier otro paciente ingresado en UCI. O sea, son pacientes que no requieran de soporte vital, pues estos pacientes les damos el alta. Con estos días en donde
con las UCIs colapsadas, pues evidentemente en cuanto no necesitaban ningún tipo de soporte, intentábamos pasarlo a planta. Vendría bien en este punto señalar que muchos de estos pacientes, sobre todo los traqueostomizados, los pacientes que han pasado por periodos prolongados de ventilación mecánica y que han salido con importantes niveles de enfermedad neuromuscular, pues vendrían bien unidades de cuidados intermedios, que en nuestro caso no contamos, pero que hay muchos hospitales en los que los cuentan, y estas unidades de cuidados intermedios o de soporte respiratorio, la verdad que vendrían bien para descongestionar las UCIs, porque muchas veces tenemos que tener pacientes ingresados mucho mayor número de días por no contar con estos recursos. Así que en los hospitales en los que los tengan, optimizarlos y la verdad que sería una buena medida. Gracias. Un par de preguntas más, muy rápidamente. Si sabe de algunas terapias alternativas como la terapia neural o la ozonoterapia. Y por otro lado, si la presencia y frecuencia de úlceras a presión disminuye con la posición prona. No, bueno, la primera no tengo experiencia ni conozco, sé que lo mismo, que hay múltiples terapias y entre eso la ozonoterapia, pero parece que ayuda más en las zonas inertes y en cosas inertes más que en pacientes o en personas o a nivel biológico, pero no, poca experiencia. Y en lo de las úlceras de presión, lo que les decía, no es que disminuya con el prono, ni mucho menos, sino es una cuestión más en donde hay que reconocer, por lo menos en mi caso, el trabajo de nuestras enfermeras y enfermeros y de auxiliares de enfermería. Para evitar las úlceras de presión, los cambios posturales son fundamentales. También hay otras medidas como el uso de los colchones antiescara y que disminuyen el nivel de úlceras de presión. Tenemos muy poca cantidad de úlceras. Ahora en los pacientes pronados, las úlceras que más vemos son los que tienen a nivel del rostro, porque nos dificulta mucho la posición de la cabeza, sobre todo cuando son pacientes intubados que no están traqueostomizados. Pero la verdad que los niveles de úlcera de presión tienen que ver más con los cambios posturales y con las medidas higiénicas que con la posición prona o en decúbito. Pues muchas gracias, doctor Barrios. Le agradecemos su excelente presentación y la estupenda experiencia que nos ha dado a conocer. Muchas gracias. Realmente también le agradecemos a todas y a todos los participantes por estar presentes y por seguir apoyando a sus instituciones y a los países. Recordarles que el vídeo va a ser subido a la página web, al apartado que tiene dispuesto la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en COVID, y hay un subapartado de microformación. Allí se subirá esta tarde el vídeo con la respectiva presentación. Recordarles de igual manera o invitarlos mejor a esta tarde al seminario que tendrá lugar a las 18 horas, hora de España, sobre la labor de los CIAPAP, sobre todo en estos momentos de la crisis del COVID-19. Mañana tendremos un seminario sobre diagnóstico y tratamiento de enfermedades de COVID en los servicios de urgencia y hospitalización. La cooperación es fundamental para superar esta pandemia y la responsabilidad personal también. Si me cuido yo, estoy cuidando a los demás. Este virus lo paramos entre todos. Muchas gracias y feliz tarde. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.